Como seres humanos, estamos atrapados en medio de una gran controversia. Es una batalla de la que ninguno de nosotros puede escapar. En todas las escrituras, Dios está constantemente derrotando los propósitos del enemigo. Jesús mostró su autoridad sobre la creación y las fuerzas del mal en la cruz del Calvario. Justo antes de su retorno al cielo, volvió a comisionar a sus seguidores y en Pentecostés dio poder para extender las fronteras de su reino celestial. Jesús ganó la victoria decisiva en la cruz. El desafío siempre ha sido ¿dónde ponemos nuestra lealtad? Aunque la elección debería ser fácil y obvia, no lo es. La batalla por nuestros corazones y mentes continúa. Nuestra esperanza y oración es que este medio revelen algunos de estos engaños y así nos ayuden no solo a escoger a Cristo, sino a permanecer con Él y a preparar a un pueblo para su segunda venida que reflejen su imagen moral. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos. Bienvenido a los estudios de la profecía del libro de Tito ahora. Le damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes y gracias por sintonizarnos. Como siempre me acompañan el hermano Sebastián. Bienvenido nuevamente, hermano Sebastián. ¿Cómo está usted? Muy bien, gloria a Dios. ¿Y usted cómo está? ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Un placer saludarlos e invitarlos nuevamente. Y a la vez agradecerles que estén con nosotros. Así es. Sí. Gracias, queridas amigas. Ahora acabamos de terminar el libro de Joel, el cual aprendimos muchísimo acerca de cómo nosotros debemos estábamos hablando acerca de la cosecha para el tiempo del pueblo de Israel, pero que también para hoy en día se aplica mucho, porque aprendimos acerca de que el Señor, cuando ve que nosotros nos salimos del redil, Él manda amonestaciones. Y también nos aprendimos de que tanto es el amor que Él nos tiene, que también perdona y nos da también oportunidades, nuevas oportunidades a cada cristiano, a cada ser humano, a todos aquellos que en realidad nos arrepentimos con toda sinceridad, puesto también que Él nos invitaba o nos invitó a que nosotros desgarráramos el corazón, no los vestidos, sino que el corazón. Y también prometió la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas cuando nosotros estuviéramos ya listos. Ahora, en el libro de Tito, que es el que vamos a estudiar, es un libro pequeño y la verdad es que no se dice mucho acerca del apóstol Tito, pero se habla en realidad, la primera vez que se habla del apóstol Tito, se habla en Gálatas capítulo 2, del 1 al 3, donde Pablo dice de que Tito acompañó a Pablo a Antioquía y fueron a un concilio de Jerusalén. Ambos fueron y ahí fue donde ellos se conocieron. Y como también Tito, acuérdense de que él era una persona inconversa, pero se bautizó cuando él estaba en esa controversial tan grande de que si eran circuncisos o si no se circuncidaban. Así es que era una situación bastante polémica para ese tiempo, puesto de que Tito era incircunciso, por supuesto. Y así es que después que todo esto pasó, Pablo lo consideraba como un colaborador leal y soldado de la cruz, así lo mencionaba aquí. Y también para él era una persona digna de confianza. Y se refiere a él también como un hermano, compañero y colaborador, y lo llama verdaderamente hijo en la fe. Así que la relación que ellos tenían era bastante estrecha. ¿Por qué? Porque era un ferviente colaborador de Pablo. Fue un ferviente colaborador de Pablo y durante el tiempo en que estuvieron juntos, pues llegó a crecer esta amistad, tanto así que lo llama un hijo en la fe. Además, le hace recordar la reputación que deberían de tener todas las personas que iban a elegirse como ancianos y
y les dio características que deberían de cumplir. Y además algo muy serio también, puesto que Tito iba a Creta, y Pablo, ustedes saben de que Pablo era un apóstol que no escondía nada. Él hablaba tal como él lo sentía, y les dice a los de Creta, y hasta hoy para nosotros también va esto, que dice de que la reputación de los cretenses no eran tan buenas que se digamos. Eran unas personas mentirosas y arrogantes. Así es que probablemente nosotros tengamos un poquito de eso también, y por eso es que nosotros nos llegan a decir ahorita que todas esas características pues debemos de ir eliminando poco a poco. De manera de que, hermano Sebastián, ya sabemos que Tito era fue un fiel colaborador de Pablo, ¿cierto? Así es, así es. Y el cariño que se tenía, especialmente Pablo, a Tito era muy especial, por lo que se ve aquí en el libro de Tito, y no solamente de Tito, sino que también el de Gálatas, en el capítulo 2. Sí. Especifica muy bien quién era Tito y cuánto cariño él le tenía. Y hermano, al escribirle Pablo a Tito, ¿cómo él se identifica? ¿Cómo Pablo se identifica ante Tito? Sí, en la carta para Tito. Sí, muy buenas tardes, queridos hermanos, Dios les bendiga. Estamos entrando a una nueva epístola, es corta, pequeña, pero es muy significativa, donde en ella nos vamos a descubrir nosotros mismos también, con esos enormes rasgos de carácter. Y con la elección que Dios hace sobre nosotros y sobre ustedes también, dándonos la invitación Dios a formar parte de su pueblo, que contribuyamos en la obra de salvar a otros. El apóstol Pablo se dirige a Tito, su colaborador. Si abrimos la palabra de Dios en el libro de Tito 1:1, vamos a darnos cuenta cómo Pablo se hace ver él. No tiene ninguna duda. Y eso es muy importante en nosotros. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Ahí tenemos nosotros el apóstol Pablo hablando de él, de la autoridad con la que él se había sentido investido cuando el Señor Jesús lo había llamado a su servicio. Ahora nosotros vemos aquí, estamos entrando, como dijera la hermana, que estamos hablando de un personaje a quien se le va a designar un trabajo muy importante en un lugar específico. Mas no obstante, vamos a ir descubriendo también que este apóstol que fue escogido de parte de Dios, que es el apóstol Pablo, y todos los que hemos leído de él sabemos que era un hombre bien preparado en todos los aspectos. Sin embargo, en un tiempo pues también no se dicen buenas cosas de él. También nosotros vamos a encontrar que el origen de Tito y la gente con la que él va a trabajar también no tiene muy buena reputación. La isla de Creta estaba formada ahí por unos 8.618 kilómetros cuadrados, ese era el tamaño de la isla, y era una isla que tenía un promedio de 260 kilómetros de largo, y en una parte la isla medía 10 kilómetros de ancho, y en otra parte, o en algún punto de la isla, podría ser céntrica, en el centro, tenía una anchura de 57 kilómetros de ancho. ¿Se imaginan ustedes una isla, como diríamos, casi la mitad de lo que es El Salvador, un país pequeñito, ¿no? Sin embargo, esta isla había sido conocida como una isla, era el refugio de aquellos tiempos de unos mercenarios que eran considerados como piratas. Los piratas, de lo que conocemos nosotros, son aquellos que asaltan embarcaciones. Estos hombres allí se habían llegado a arrinconar, qué apropiada, porque esta isla era bien próspera y tenía grande riqueza. Y vamos a ir viendo cómo en el transcurso de la lección
cómo esta isla llegó a ser tan popular en ese tiempo, un siglo aproximadamente antes del Señor Jesús viniera a la tierra. ¿Ve? Entonces, tratando con todo esto, esta isla se fue desarrollando y así los griegos y los turcos lucharon por quererla sujetar a su liderazgo de ellos, y en realidad se dice la historia de que unos 60,000 hombres se apoderaron para quererle caer encima en un tiempo a esta isla, y por un promedio largo, un periodo de muchos años, le llevó luchando contra ellos. Esta isla, esta cantidad de soldados que se prepararon para ir a atacarla, una 10ª parte de ejército comparado al enemigo que venía, esa 10ª parte le dio una terrible guerra a los que querían invadirla, que no tan fácil pudieron sujetarla. Les tomó mucho tiempo. Y sin embargo, como ya decíamos al principio, una isla que es refugio de piratas, son hombres que tienen astucia y sabiduría para pelear. A esta isla vamos a ir viendo en el estudio de la palabra de Dios que el apóstol Pablo está haciendo preparativos de nuevos líderes para enviarlos a trabajar ahí. Así es. Sí. Hermano, ¿cuál era la esperanza que abrigaba Pablo y cuándo fue y a qué promesa es que él se aferraba tanto de acuerdo a este libro tan importante que estamos leyendo? Pequeño, pero con una esencia tan tremenda espiritualmente. Sí, es interesante de que nosotros notemos de que cuando Dios ha llamado a la humanidad, de por sí la gente que está bien estable en todos los aspectos no mucho quiere. Y Dios a veces tiene que acudir a otro tipo de gente para armarla en las filas del Evangelio y capacitarla para un efecto tal como nosotros hemos hablado del apóstol Pablo. Por ejemplo, todos conocemos la historia del apóstol Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículos 1 al 6. Sabemos nosotros la situación de él. Pablo era un hombre bien preparado, capacitado de todo. Dice el libro de Hechos 9, versículo 1 al 6. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, versículo 2, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajere presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Versículo 5, y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Versículo 6, y miren este hombre preparado, este hombre que perseguía, y temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y él le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Es interesante ver a este hombre, un hombre bien preparado, bien capacitado en todos los aspectos de la gramática y todo, bien letrado y todo, mas sin embargo andaba perdido, siguiendo un camino muy, pero muy equivocado, hasta que hubo la necesidad de que Dios interviniera y lo afrontara. ¿Por qué? Porque este hombre tenía que jugar un papel muy importante en la obra divina que Dios había comenzado en el ministerio del Señor Jesús con los otros discípulos. Versículo 10 al 15, miremos, para que notemos la naturaleza de los hombres a los que Dios va llamando.
Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Versículo 11, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Versículo 12, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Versículo 13. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Versículo 14. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Versículo 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Hermana, usted decía de Tito que Tito había sido un hombre gentil, ¿verdad? Sí. Un hombre con rasgos de debilidad, de carácter en el aspecto de tomar una decisión para seguir a su maestro. Mas, sin embargo, tenía un gran maestro que se había equivocado en el pasado y ahora lo iba a capacitar a él para que fuese un hombre efectivo en la causa de Dios y enviarlo a un terreno no muy confiable que era Creta. Y ahí lo está preparando el apóstol Pablo. Y a mí lo que a mí me llama mucho la atención de Tito es que está dispuesto, a pesar de que él no era cristiano, era gentil, cuando Pablo lo escogió, él se dispuso igual como Pablo se dispuso ante el Señor, ¿verdad? Sí, dispuesto, dice, ¿qué quieres que yo haga? Le dice el Señor. Y lo mismo, pues, supongo yo que por la atención que aquí dice, en la forma de que Pablo se expresa de Tito, es un fiel colaborador, es un hijo en la fe. Ya para que alguien le diga a usted que es un hijo en la fe es porque ya desarrolló. Ya hay una amistad bien estrecha y la amistad ha crecido y el cariño también. Y si ha habido ese cariño es porque ha habido disposición de la otra persona para aprender, ¿cierto? Sí, no, y el tutor también le brinda confianza a la persona. De hecho, mire, yo le iba a hacer una pregunta a usted relativamente a lo que hemos estado introduciendo. Sí. ¿Cuál sería entonces el interés de Pablo de entrar a Creta? ¿Con qué fines? Bueno, acuérdese de que Pablo era una de las personas de que él no le importaba a dónde ir. Él iba a enseñar y especialmente a él le gustaban los retos. Entonces Creta era un reto para él. Bueno, usted mismo dijo de que la clase de isla que era, la clase de personas que habían ahí. Sí. Por lo tanto, Creta era un reto bien grande para él. Y no solamente para él, sino que también para Tito, especialmente porque era su discípulo. Pensemos un poquito en la importancia de un líder. Hoy vamos a tocar esto fuertemente. La importancia de un líder para avanzar en la obra que se le ha asignado, como el líder principal, y el deber que tiene de capacitar a hombres para la causa de Dios. Y de un buen tutor, de un buen maestro, la confianza, el desarrollo, la práctica, el que lo suelte y lo deje ir, eso está en el líder. Y yo quiero que pensemos un poquito al quererle llevar el evangelio a esos cretenses que eran malos de por sí todos, de un carácter guerrero. Y yo me pregunto, si tienen ese carácter guerrero, ¿qué será ya estando en las cosas de Dios? Imagínese. Veamos lo que dice San Juan 1:45 en adelante. Vamos a leer ese versículo. San Juan 1:45 en adelante. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Versículo que sigue. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede ser algo bueno? Le dice Felipe,
ven y ve. Versículo 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Versículo 48. Y le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Versículo 49. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Versículo 50. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, crees. Cosas mayores de estas verás. Versículo 51, y es el último. Y le dijo: de cierto os te digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el cielo, sobre el Hijo, descienden sobre el Hijo del Hombre, perdón. Entonces, vemos nosotros aquí que el mismo evangelio del cual duda Natanael y que lo afirma Felipe, esa obra de andar pescando a hombres para la causa de Dios, era la mira de ir a Creta. Sigue. Así es. Y también la misma esperanza que él tenía, que es en Dios, ¿verdad? La esperanza de la vida eterna, quería compartirlo también con ellos. Así porque es. no solamente es de ir y tener el reto, sino que es de ir y hacer un reto, algo positivo, como llevar el mensaje del Señor, ¿cierto? Y tener esperanza que Dios va a dar fruto. Exacto. Sí. Porque en Tito 1:2 dice: Ajá. es en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Así es. Y esa es la vida eterna. La vida eterna era la meta del ministerio de Pablo, y esa meta era que todos nosotros, hoy en día, conozcamos. Sí. Y esa era la meta para Creta también. Así es. O sea que ese reto era tremendo para él. Y qué bueno, porque encontró a Tito, ¿no? Y Tito, bien dispuesto, como él fue dispuesto ante los ojos del Señor, pues se educó bastante bien, pues él tuvo uno de los mejores maestros. Maestro, exactamente. Porque que en Creta hay problemas. Hay problemas. Así es. Así es que, hermano, ¿cuándo y cómo se ha manifestado Dios en su palabra? Respecto a nosotros, ¿verdad? ¿Cómo Él se manifiesta constantemente hacia nosotros? En el versículo a continuación, que es el versículo número 3 del capítulo 1 de Tito, dice lo siguiente: y manifestó a su tiempo su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Aquí vemos nosotros la importancia de manifestar el deber, la responsabilidad de llevar el evangelio a una aldea, a una villa, a una pequeña ciudad, y en este caso a una pequeña isla como lo era Creta. Aquí está hablando el apóstol, dice que a él también se le manifestó la predicación a su debido tiempo y se le encomendó también a él que la impartiera. Pues todos sabemos que Pablo había andado un poquito afuera en el pasado, pero a que ahora este hombre andaba, pero que no dejaba perder ni una oportunidad para no dejar de dar el evangelio que Dios le había encomendado. Así es que con esta esperanza se enfoca él también para capacitar a un líder a quien él lo va a designar para esta isla llamada Creta. Recordemos que Pablo era una persona, fue un apóstol bien dedicado a lo que el Señor le dijo, a la recomendación que el Señor puso, porque la dedicación de Pablo a la predicación no fue en realidad resultado de él mismo, sino que fue un resultado que Dios tuvo el propósito de usarlo a él con el mismo propósito, ¿no? De llevar su mensaje, de evangelizar y de llevar la verdadera
la verdad presente a cada uno de las, a quien quisiera escuchar en realidad. Así es que el apóstol Pablo junto con Tito llevaron una gran tarea en esa isla tan pequeña, como dijo el hermano que es, y luchando también para que los cretenses pudieran aceptar el mensaje. Veamos un ejemplo que me hizo pensar a mí mientras estudiaba esta parte. Si vamos al libro de Jonás, capítulo 3, versículo 2. Jonás, capítulo 3, versículo 2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Ahí está la orden, mire. Y pensemos un poquito en este hombre, que pobrecito él había querido escapar y huir de la responsabilidad que le estaba dando Dios y todo. Y sin embargo, él se identificaba como un mensajero de Dios y Dios lo estaba llamando. ¿Por qué no querría Jonás ir? ¿Es que Nínive era una ciudad fácil? No. No, era terrible. Veamos lo que dice el versículo 5 en adelante y vamos a leer hasta el versículo 10. Jonás 3. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre sus cenizas e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Versículo 8, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. Versículo 9, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su maldad y caminó y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Por qué ha de ser la excepción entonces Creta? ¿Por qué ha de ser la excepción el país donde usted esté ubicado, donde estemos ubicados nosotros? Si aún hasta en el mismo Cuba se está predicando el Evangelio también. Y el Señor va tocando los corazones de los grandes gobernadores, reyes, que tienen el control por sí mismos de una nación y todo. Dios va trabajando esos corazones para que ellos poco a poco vayan abriendo una brecha y el Evangelio pueda ir entrando y no escapen de la invitación que Dios les hace. Ahora vemos nosotros el deseo de Pablo de capacitar a este hombre y enviarlo. Ahora, hermano, ¿a quiénes es que Dios deposita la confianza de llevar este mensaje? Tiene que ser a hombres capacitados, convertidos. Vamos a ver lo que dice el versículo 4 en adelante. Tito 1:4. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Cómo señala el apóstol Pablo aquí y registra la Biblia de este hombre? Un hombre que es con una característica especial para llevar a cabo esta gran responsabilidad, porque los hombres son bien conocedores de quién es portador de un evangelio genuino y quién no lo es. Porque es importante que el líder tenga un espíritu de expresar también la obra que representa y una proyección para que vean en él que no miente, que lo que él está diciendo es un mandato divino, porque Dios tiene
todo el amor del mundo para salvar a los hombres. Así es que Tito debía tener estas cualidades. ¿Y qué mejor que el apóstol Pablo? Lo dice en su palabra. Así es. Ahora dígame, hermano, ¿por qué tuvo Pablo que dejar a Tito en Creta? ¿Ven? Bien fácil. Versículo 5 da la respuesta. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Miren, aquí es donde yo digo, si el ministro que dirige una iglesia no dedica tiempo suficiente para capacitar, no va a progresar mucho. Pero si el ministro hace el trabajo de capacitar a líderes y todo, cualquier obra que se le vaya viniendo por ahí y todo, el Señor le acompañará en todo. Es interesante ver todo esto que estamos mirando ahorita, porque el apóstol Pablo sabía a dónde lo estaba mandando, y ningún ministro leal que capacita a sus colegas que están en el ministerio con él y todo, los va a enviar así, como quien dice, a mansalva y todo, a un terreno bastante peligroso. Es mejor de un ministro que con integridad y con debida entrega y todo, capacite a su líder y le haga sentir la responsabilidad, como que si yo estoy yendo, quiero que te proyectes así y así y así. Y este es el caso de Tito. Pablo le dice, como yo te mandé. No él está diciendo que él ya fue allá, no. Como yo te lo he enseñado. Me imagino yo que dicen que el maestro, para que tenga mayor éxito, debe estar continuamente repitiendo lo que ya enseñó una vez y todo. ¿Por qué? Porque en la repetición, en la práctica, viene el dominio de la vocación de una persona. Y este era Tito. Habían muchos problemas en las iglesias que estaban ellos trabajando ya. Hermano, ¿usted cree de que la confianza era tan grande hacia Tito de parte de Pablo, Sí. que él consideraba que estaba listo para desempeñar ese gran cargo que tenía que hacer aquí en Creta, ¿no? Así es. Sabiendo aún de que el tipo de personas que habían era tremendo, era no de fiar. Así que quizás porque él conocía a esta gente y podía él quizás llevarse muy bien y tratar con ellos de la mejor manera posible para que ellos pudieran aceptar el mensaje tal como Pablo lo hubiera deseado o lo deseaba. Así es. El cristianismo unifica a los hombres sin tener en cuenta raza, color, posición social o sexo. Todos son uno en Cristo, de acuerdo a Gálatas 3:28, eso es lo que nos dice. Así es. Así es que también Pablo sabía de que para Jesucristo no había ninguna clase de sexo, no había ricos, no había pobres, para él todos somos iguales. Así que no había ninguna discriminación respecto a esto, hay ninguna clase de parte de Jesucristo. No, de ninguna manera. En ninguna manera, así es. Porque el Señor Jesús ya había trabajado bastante con su pueblo judío. La Biblia dice todo que uno debe trabajar primero con los domésticos de la fe. Así es. Y una vez que el tiempo ya se haya empleado lo suficiente y todo, si el pueblo no acepta y todo, pues viene una orden que hay que ir a otro sector. Y entonces es lo que el Señor Jesús había estado haciendo. Conocemos que hubo personas que se acercaron al Señor Jesús a pedirle milagros y el Señor Jesús se les negaba. Él les decía, no me es lícito dar el pan que estoy dando ahorita a otra gente, sino que a mi pueblo. Y aún así la gente sentía tanta hambre, tanta necesidad que le decían, pero es que nosotros, al igual que los perrillos, comemos de las migajas que desperdician sus amos. Y Jesús todo eso le llenaba de conmoción, es decir, caray,
La fe que no veo en mi pueblo, yo la estoy viendo que ya viene y se acerca con los gentiles. Y qué mejor que escoger a Pablo, un hombre pues sumamente dotado y que tuvo sus flaquezas también. Y ahora veamos el versículo 15 del libro de Hechos 9. Veamos cómo después de insistir a Ananías que no quería, en el libro de los Hechos, versículo 15, dice el Señor lo siguiente: el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Imagínense usted, el pueblo judío también que estuviera esparcido en otros lugares, tenía que recibir el toque del evangelio que ahora estaban recibiendo los gentiles. Y qué mejor que Pablo. Este hombre se vio en muchas veces solo porque los otros discípulos no le confiaban mucho, les tomó tiempo. Sí, y él tuvo que es. trabajar de primera instancia en otros lugares como en Siria, en Cilicia, todos esos lugares. Trabajó solo él para empezar la obra a los Ahora, gentiles. hermano, al ver Pablo toda esta situación en la iglesia, ¿qué es lo que tuvo que hacer él entonces? Vamos a ver el libro de los Hechos, capítulo 14, Hechos 14, 23. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien ellos habían creído. Aquí hay algo muy importante. Yo tengo un estudio bastante largo que estuvimos analizando la necesidad de todo. Los primeros pastores, y por ende, por naturaleza bíblica, los primeros pastores son los ancianos. De hecho, yo le quiero decir a cualquier ministro que nos esté mirando, todo ministro que va y estudia teología, maestría, para que él sea graduado de pastor, para que cumpla el nombre de líder o ministro como pastor, tiene que prestar servicio como anciano primero para que venga ese complemento. De lo contrario, no puede ser ministro legítimo. Y sin embargo, el apóstol Pablo, por vocación del Espíritu Santo, pon ministros, y ahí va poniendo a los ancianos, úngelos, capacítalos para que ministren las iglesias. De hecho, en este estudio que yo les digo, Dios mira al pastor que va a una universidad de todo, como el rompe brecha, como esa punta de lanza. Así lo ve el Señor con la capacitación que Él ha tenido. Es maestro de Biblia para enseñar y capacitar, y mientras Él sigue levantando una iglesia y otra, no es la voluntad de Dios que un pastor esté estancado en una iglesia. Para eso están los ancianos, para que los vaya poniendo, y el pastor que tiene una gran maestría se proyecte mucho más allá y haga más efectiva la enseñanza que él ha recibido. Y ancianos bien capacitados por el maestro de Biblia de universidad, que es el pastor, la obra tiene que avanzar grandemente de esta manera. Pero cuando se estanca un ministro con grandes capacidades, poco se proyecta en la obra. Así es. Si nos damos cuenta, en el libro de Tito, capítulo 1, verso 4, dice: a Tito, verdadero hijo de la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor nuestro Jesucristo nuestro Salvador. Y en el 5 dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Aquí nos indica en realidad de que a Tito se le dejó un cargo bastante serio, bastante importante, en elegir ancianos en cada ciudad, y para elegir ancianos en cada ciudad no es nada fácil.
No. puesto que tenían que tener ciertos requisitos. Cualidades, muchas buenas cualidades. Así Sí. es. Así es que... Y perdone, y el texto que usted lee, por ejemplo, el versículo 5, ahí revela ciertas debilidades que tienen esas iglesias en Creta. Así es. Y necesitan un tipo de líder que infunda la confianza en la palabra de Dios y que esta persona lo viva en su vida personal también. Así es. De esa manera, el pueblo lo va a poder seguir. De lo contrario, no lo seguirá mucho pueblo. Así es que Tito era un cristiano verdadero, porque si no, Pablo no hubiera tomado la decisión de dejarlo. Acuérdese que Pablo era bien picky en muchas cosas. Yo siempre digo esto, mire, y no me lo tomen a mal, por favor. Yo no tengo nada en contra de nadie. Lo que yo hablo, lo hablo porque lo he vivido en piel propia. Yo he venido desde un miembro de iglesia, por el diaconado, por el ancianado, de todo, y por la primera línea de ancianos también, de todo, trabajando y ayudando a mis hermanos, poniéndolos a ellos en primer lugar, quedándome yo en la retaguardia. Hermano, hágalo así, hágalo así, acompañándolo, poniéndome la mano un poquito así como dándole apoyo, como tal vez observándolo, haciéndole una limpia pesquisa, y cuando uno guarda silencio dice, pero ¿por qué se quedó silencio? No dijo nada. Ay, te la voy a decir después. Y entonces todo eso ayuda a la persona. Exacto. Y antes que se le vaya, dígalo, porque tengo algo que terminar aquí. Sí, estaba leyendo que dice que en realidad Tito se quedó en Creta, mejor dicho, Pablo lo dejó a Tito. Envió. Sí, para que él organizara la iglesia, porque no estaba organizada, nada más se reunían y no había nada concreto, pero Pablo quería de que en cada pueblo de esa ciudad hubiera una iglesia organizada. Por lo tanto, él le requirió que hiciese, que organizara la iglesia y que escogiera tanto a los ancianos como a y a cada uno de los representantes que tuviera cada iglesia, pero con requisitos específicos. Ahora bien. Yo quería leer el pensamiento que yo escribí. Cuando el egoísmo no exista en una persona, habrá prosperidad para aquellas personas y los demás, y todos felices servirán a Dios, quien dio a los hombres los dones. Esta es una nota que yo escribí, porque dentro de la convicción personal que yo he vivido, yo he observado que mientras se retiene muchas cosas y no se le da al que se está capacitando, esa parte que se retiene podría ser la parte clave que le daría el éxito a una persona en un debate como los que está por enfrentar el apóstol aquí todo, sí. enviando a este líder y todo, y le dice, pero una vez que yo lo envíe, yo puedo abrirme, dice Pablo, para otros campos, porque he dejado a un valiente líder ya. Pero fíjese de que en realidad Tito fue una persona bastante inteligente y astuta, porque no escogió a los dirigentes de esas iglesias simplemente al azar, porque ya sabiendo las recomendaciones de Pablo, también se puso en ayuno y en oración. Sí, y es algo muy importante que cada iglesia también tenga para que pueda escoger exactamente sus dirigentes de acuerdo a las características que Dios requiere en sus dirigentes. Ahora, hermano, estamos hablando de que Creta es una isla. Sí. Y usted al principio dijo, ¿a dónde está Creta? ¿A dónde está Creta, hermano? Bien, vamos entonces a buscarlo en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 5 y el versículo 11. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Versículo 11. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. ¿Cuándo ellos entonces que habían recibido el Evangelio o el Evangelio había llegado a Creta? ¿Lo había llevado Pablo o fue antes?
conforme a este pasaje bíblico? Estamos hablando Bueno, del día de Pentecostés, ahí capítulo 2 de los libros Hechos. yo pienso que las personas que estuvieron en ese día de Pentecostés y escucharon la potente predicación de Pedro, fue el que habló primero, ¿verdad? Que se Sí. puso a predicar. Sí. Entonces, esos de seguro se llevaron a Creta ese mensaje. O sea que cuando ya Pablo llegó no era tan nuevo que se diga, pero sin embargo no estaba tan completo como cuando Pablo llegó. Sí, tenía que hacerle un seguimiento Sí, a esa obra que se había levantado en esos lugares y todo, y que era necesario que las coordinaran correctamente, todo. Pero cuando hay un mensaje común, eso de organizarlo, pues buscando los hombres adecuados no será tan difícil, ¿verdad? Así es. Así es que, ¿cómo tuvieron los representantes de esta isla la oportunidad de escuchar el Evangelio? Usted ya lo dijo, de que probablemente otros habían venido antes. Pero, ¿qué experiencia tuvo Pablo y acerca de Creta y el viaje de Roma, cuando él fue hacia Roma después de Creta? Sí, que se me pasaba una nota muy importante que antes de entrar a esa pregunta que usted me está diciendo, hablando de la capacitación, es importante. Nosotros sabemos que el Señor Jesús fue miembro de la sinagoga. Sí. Fue Claro, miembro. claro. Tenía la costumbre de congregarse en la sinagoga. Desde niño lo llevaban sus papás y todo. Pero llegó un tiempo en el que el Señor Jesús se volcó a buscar gente común para llevar adelante una nota más certera y todo. Alguien dice por ahí que, bueno, de hecho es un texto bíblico, que dice, no se puede poner vino nuevo en odre viejo. Y cuando un líder tiene proyección a largo rasgo de todo, dice y todo, casi que pierdo mucho el tiempo queriendo convencer a los líderes que ya por mucho tiempo han estado y no quieren avanzar. El Señor Jesús, por partida, Él entró en un periodo de capacitación a sus discípulos y Él lo demostró sin reservas. Les daba el pan a tiempo, según como dice Mateo 24:45. Y quiero que veamos San Juan 16, 12 y el 13. San Juan 16, 12 y el 13. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Aquí vemos nosotros el efecto de la buena enseñanza que el Señor Jesús había dado a los discípulos. Y los discípulos habían llevado el Evangelio, qué bárbaro, con un enorme proyectación y todo al mundo, porque el Señor sí conocía el principio o el final desde el principio, y por eso Él no quería seguir llevando retrasos en la obra. Volviendo al libro de Hechos 27, versículo 7, vamos a ver la pregunta que la hermana me preguntara. Era importante que les dijera esto. Hechos 27, 7. Navegando muchos días, dice el apóstol Pablo, despacio. Aquí esa palabra despacio y hablando de un barco con velero, yo podría traer presente un ejemplo del que maneja un tráiler. Cuando hay viento, se le recomienda al trailero que no corra, Vaya despacio. porque nunca así le da vuelta a la carga el viento. Muy despacito en la autopista y llevará su carga a su fin con seguridad. Ahora imagínese usted que en el agua, que es tan movediza y todo, inseguro el balance y todo, tenían que ir muy despacito. Sigue diciendo el versículo 7 de Hechos 27. Y llegando a duras penas, oiga qué claro este mensaje, frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a
Sotovento de Creta frente a Salmón. Versículo 12. El 12 dice lo siguiente: y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpear también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al noreste y sureste, invernar allí. Este era el deseo del apóstol Pablo. Veamos el versículo 13. El versículo 13: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, llevaron anclas e iban costeando a Creta. Versículo 21 ahora. 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, hermanos, oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este prejuicio y pérdida. ¿Qué sucedió allí? Que tanto ellos luchar con el viento y quererse ubicar y anclarse seguramente, ellos, porque llevaban un barco muy cargado, ellos iban perdiendo muchas prendas que le pertenecían al barco, porque se veían a punto de hundirse. Hermano, ¿usted cree que esto que dice al final Pablo, que dice, entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, y se puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar a Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida? ¿Usted cree que él lo hizo como en forma de regaño o de reproche por no haberle escuchado? Resulta que parece que el apóstol Pablo como que era prisionero. Sí. Era prisionero ahí todo, y el personal que dirige el barco no le quería poner cuidado a un preso, porque le sospechaban en todos los aspectos. Vamos al versículo 22, ¿qué dice? Veamos el versículo 22. 22 dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Versículo 38, miren lo que dice ahora el 38. Ahí vemos las partes que van perdiendo. Y ya satisfecho, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. ¿Por qué? Llevaban mucha carga. Quizás llevaban ladeada la carga. E iban ellos deshaciéndose del material para no hundirse. Versículo 42. Hasta el alimento estaban perdiendo. Perdiéndolo. El 42 nos da otra pista. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. ¿Cuál era el miedo? Que tenían miedo que acercándose a esos lugares y todo, podían perder la guarnición de los presos que ellos llevaban. Entonces, versículo 23. Veamos el versículo 23 de nuevo. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Por eso Pablo hablaba con confianza. Y mis queridos hermanos, necesitamos un evangelio limpio y puro para que sea creíble en nuestros corazones. Que el Señor les bendiga y este mensaje les haya ayudado a ustedes bastante. Que todo aquel que porta un mensaje de Dios debe ser de alma pura, porque representa a un Dios puro. Así es. Que el Señor los bendiga y nos vemos hasta la próxima. No olvidándonos, queridos amigos, de que el servir al Señor no es de mucha utilidad. El Señor quiere siervos fieles, así como Tito y como Pablo. Así es que seamos como Tito y seamos como Pablo. Acordémonos que cualquier lugar que vayamos, seremos un ejemplo para muchas personas. Que el Señor los bendiga y nos vemos en la próxima. Amén. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis.
Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar